Muy buenas noches, estimados maestros. Espero se encuentren bastante bien. Vamos a iniciar el día de hoy la quinta sesión sobre este curso de diseño curricular y transformación de la práctica del contexto educativo. Antes que nada, un gusto en saludarlos. Y bueno, me han planteado algunas preguntas referentes a ¿qué sería el producto final que ustedes van a entregar? Miren, les platico. Voy a explicarles con mucha calma qué es lo que nosotros tenemos que elaborar y con qué fin. Bien, ustedes van a partir de un contexto, del contexto de su escuela, es lo que vamos a hablar el día de hoy. Partiendo del contexto de su escuela, ¿sí? Que incluye lo que es su comunidad, los alumnos, los docentes, la vínculo con los padres de familia, ¿sí? Ustedes van a identificar una problemática que tenga que ver, lógicamente, con los procesos de aprendizaje de sus alumnos, las relaciones de convivencia de los alumnos, ¿sí? El eje medular van a ser precisamente los alumnos. Bueno, desde esa perspectiva les comento el diseño curricular plantearse de dos maneras. Uno, a partir de la necesidad que yo encuentro en mi escuela, ¿sí? Ya sea de aprendizajes, de reforzar conductas, de reforzar relaciones, ¿sí? O de atender alguna temática, yo voy a tener dos opciones. Una, ¿cuál es mi primera opción? La primera opción que yo voy a tener es eh, partir de lo que ya tengo. Es decir, reviso mis planes y programas y determino qué puedo modificar de esos planes y programas que se adecue o se ajuste a la realidad de mi escuela, ¿sí? ¿Qué modificaciones puedo dar a cierta asignatura, por ejemplo, incluyendo un contenido, incluyendo una temática, ¿sí? Que me permita resolver una situación resolver o atender una situación de mi contexto, ¿vale? Cuando hago eso, estoy rediseñando mi currículum. Cuando yo hago una modificación o transformación sobre lo que ya está hecho, se llama rediseño curricular. Esa es su primera opción. Y ustedes pueden diseñar un pequeño taller, un pequeño curso, ¿sí? Que hable o atienda una problemática que tienen en su escuela. ¿De acuerdo? Segundo elemento. El segundo elemento es el diseño curricular. El diseño curricular ya partiría del cero, es decir, no tomaríamos en cuenta lo que ya escrito en el currículum de la escuela, sino que generaríamos algo nuevo, completamente nuevo, que puede ser un curso, que puede ser un taller, correcto, pero que diseñamos nosotros completamente, ¿de acuerdo? En el rediseño curricular se modifica lo que ya está. ¿Correcto? A partir de ciertos contenidos que ya están preestablecidos, tú propones uno más. En el diseño curricular, tú partes de cero, ¿correcto? Vas a proponer un curso, un taller, ¿sí? Sobre cierta temática que atiende una necesidad en la escuela. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros, ¿qué es lo primero que tenemos que realizar? Y es el tema que vamos a ver el día de hoy. Lo que tenemos que realizar nosotros es un diagnóstico de nuestra institución. Tenemos que determinar cuáles pueden ser las posibles áreas de oportunidad que tiene nuestra escuela. Estas áreas de oportunidad pueden ser de distintos ámbitos. Pueden ser de cuestiones de convivencia, pueden ser de cuestiones de educación sexual, por ejemplo, puede ser de cuestiones de resolución de conflictos, ¿correcto? Puede ser de valores como la tolerancia y la inclusión, ¿sí? Entonces, o actitudes como la inclusión. Y entonces todo esto, todas estas problemáticas que se pudieran presentar, nosotros las abordaríamos, alguna de ellas, en el diseño de un pequeño curso, un pequeño taller,
¿correcto? O la presentación de una temática muy concreta en clase, ¿sí? Pero muy bien establecida. Por eso se acuerdan que la sesión pasada yo les di un formatito, les presenté un formato donde pudieran ustedes organizar ese diseño curricular. Pero bueno, vamos por partes. Ujú. En este caso, vamos a hablar precisamente de el diseño curricular, perdón, vamos a hablar del contexto, el análisis del contexto, para que a partir de ahí podamos diseñar o rediseñar, ¿correcto? Lo que ya les había comentado, algún curso, algún taller que permita atender una necesidad de su comunidad. Bueno, yo les voy a mostrar un ejemplito. Hoy te lo muestro. Primero voy a comenzar por compartir pantalla. Permítame tantito. Permítame. Está en un segundo. Un segundito. Se me movió un poco, pero ahorita lo encontramos. Aquí está. Mm, Aquí está. Y lo tenemos. Voy a comenzar por compartir. Les comparto. Y vamos a comenzar a hablar de lo que nosotros entendemos como un diagnóstico de grupo. ¿Sale? Ustedes ya lo han trabajado perfectamente y vamos a empezar a analizar esta parte. El diagnóstico, primero tenemos que partir de un diagnóstico de nuestro grupo, de un diagnóstico de nuestra escuela, de un diagnóstico de nuestra institución. Nos va a permitir identificar las aptitudes, las actitudes, los conocimientos de los estudiantes, pero también las relaciones entre los docentes y todo lo relacionado con el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la elaboración del diagnóstico implica recolectar información sobre los distintos contextos en los que participa el alumno y que determinan su proceso de aprendizaje. Ahí les va. Estos contextos tienen que ver precisamente con las relaciones o interacciones que tienen entre ellos los alumnos, la forma de convivencia que presentan, la consolidación de ciertos aprendizajes básicos, ¿sí? O también los riesgos que pueden presentar los alumnos. Todo esto forma parte del contexto. Ujú. ¿Para qué nos sirve este diagnóstico? Ya lo habíamos mencionado, permite evaluar las aptitudes, actitudes y conocimientos tanto de los estudiantes como de los docentes y de todo aquel que participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El objetivo es que nosotros a partir de ahí podamos fundamentar nuestro actuar, ¿correcto? Podamos fundamentar nuestra práctica educativa. Aquí les platico algo muy importante, les voy a comentar. La mayoría de los maestros estamos acostumbrados, no generalizo, la mayoría de los maestros sí estamos acostumbrados a que todo ya no lo den dosificado, a que todo ya no lo den de alguna manera ya estructurado. Y nosotros estamos o te hemos desarrollado muy pocas habilidades para el diseño de una asignatura o de un curso. Cuando nosotros tuvimos que llevar a cabo los famosos clubes en la reforma de Peña Nieto, se nos complicó mucho a muchos profesores. ¿Por qué razón? Porque no estábamos muy relacionados con la parte del diseño curricular. ¿Cómo diseñar un curso? Y era algo muy sencillo. ¿Cómo diseñar un curso? ¿Sí? ¿Qué partes son qué elementos son los que debe llevar un curso? ¿Ok? ¿Cómo lo organizo? ¿Cómo lo estructuro? ¿Ok? ¿Qué elementos debe de llevar? Entonces resulta que nosotros, pues lo que tenemos que hacer es ir desarrollando esa habilidad, que en cualquier momento tengamos la habilidad de poder diseñar o rediseñar algo ya establecido con respecto al proceso de educación, en este caso, planes y programas. Entonces, en este contexto, el diagnóstico es el primer elemento que tenemos que considerar para identificar una necesidad dentro de nuestra escuela y a partir de ahí
poder ofertar dentro de la institución algún curso o algún taller con cierta temática. Ok. El diagnóstico tiene todos estos elementos. Ya aquí los vemos, datos de la institución, contexto escolar, contexto familiar, contexto sociocultural y las características del grupo. Pero nosotros no vamos a hablar de esto. Esto no nos interesa mucho. Nos interesa más, ¿sí? A veces incluso ni siquiera tampoco el contexto escolar como tal, ¿correcto? O la infraestructura. ¿Por qué razón? Porque aunque sí tiene que ver mucho, mucho, mucho con el proceso de aprendizaje, ¿sí? No necesariamente está planteado o diseñado o vinculado con el diseño curricular, ¿correcto? Entonces, aquí nosotros podríamos considerar, me regreso tantito, del contexto escolar solamente el ambiente escolar, las formas de interacción que se dan entre los compañeros, las formas de interacción que se dan entre los docentes, docente-docente, alumno-docente, alumno-alumno, directivo-docente, ¿sí? Padres de familia docente. ¿Cómo son estas relaciones? Y sobre todo, cómo influyen en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Si nosotros nos vamos a esta parte del contexto escolar, aquí podríamos identificar alguna necesidad. ¿Cómo qué? Ustedes dirían, ¿qué pudiera darse en esta parte? Ah, pues miren, el ambiente escolar. Si descubrimos que existe o identificamos a partir de la observación, a partir de una evaluación, identificamos que hay conflictos en la escuela, que hay conductas disruptivas en la escuela y que afectan el funcionamiento de la escuela misma y que repercuten en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, ahí podemos partir para diseñar algo. ¿Sí me explicó? Ok, un ejemplo. ¿Sale? Le voy a explicar, le voy a poner un ejemplo. En la escuela, en la escuela están los alumnos, están ciertos, pero hay cierto rechazo a alumnos de otra comunidad, ¿de acuerdo? Y esta cuestión de rechazo a alumnos de otra comunidad genera un choque que a veces lleva hasta actos violentos y que esos actos violentos se traducen en quejas con padres de familia, reuniones con padres de familia, desatención de otras cuestiones por atender los conflictos de los alumnos. Y entonces, pues lógicamente es un aspecto a tratar. ¿Qué podría hacer yo desde el punto de vista curricular para poder abordar esta problemática? A ver si ya me están captando. ¿Qué podría hacer yo? ¿Cómo podría modificar, si soy de secundaria, un ejemplo, la materia de formación cívica y ética? ¿Para qué? Para poder atender las conductas disruptivas de los alumnos. O desde ya un diseño curricular completo, ¿qué curso o taller podría ofertar para atender la necesidad de los conflictos o las conductas disruptivas entre los alumnos? Bueno, también puede ser el contexto familiar. ¿Cómo está la parte del contexto de familiar? Aquí nosotros partiríamos, en cuanto al contexto familiar, de las relaciones que se dan entre las familias. Por ejemplo, qué tipos de familias predominan en la escuela? ¿Sí? O qué tipo de familias tienen los alumnos de la escuela. ¿A qué se dedican los padres? ¿Qué edad promedio tienen los padres o tutores? ¿A qué nivel socioeconómico pertenecen? Y si se involucran en las actividades escolares de sus hijos. Aquí podemos plantear que muy probablemente encontremos familias que les ha costado organizarse o estructurarse bien. Y entonces podemos encontrar a lo mejor padres de familia que tienen dificultades para marcar límites, padres de familia que son demasiado permisivos, padres de familia que no se organizan y no atienden las necesidades de sus hijos, padres de familia que no han brindado orientación a sus hijos con respecto a la sexualidad. Y entonces aquí nosotros podríamos trabajar, pudiera ser la propuesta de un taller para padres. Y ustedes dirán, ¿pero qué no está orientado a los alumnos? El taller para padres está enfocado a los padres de familia, sí, pero lo que hacemos con los padres de familia repercute en el aprendizaje de los hijos. ¿Sí me explico? Entonces, desde ahí vamos que el contexto familiar también nos podría aportar algunos elementos sobre cómo podemos atender curricularmente una situación o una realidad que tiene que ver con el proceso de aprendizaje de los alumnos y la atención que debemos brindar a ellos.
¿sí? ¿Qué podemos diseñar? Podemos diseñar un taller para padres, una escuela para padres, ¿correcto? Donde podemos darles recomendaciones o consejos de cómo guiar a sus hijos, ¿vale? Y entonces otro más, el contexto sociocultural. En este contexto sociocultural podemos nosotros recuperar ciertas costumbres, creencias, tradiciones que forman parte del contexto y que enriquecen la identidad de los alumnos. Podemos llevar a cabo un taller de microhistoria, por ejemplo, de tradiciones y costumbres de la comunidad, por ejemplo, incluso talleres para prevención de delitos, talleres para atención de personas que han sido ya violentadas, un taller de equidad de género, un taller para prevenir la violencia sexual, un taller para prevenir los embarazos no deseados, por ejemplo, un taller para atender adicciones, si estamos trabajando en secundaria, un taller para marcar límite a los niños, si estamos trabajando con pequeñitos. Entonces, el análisis del contexto socio, o incluso ahí les va, las actividades económicas. Si en la comunidad hay personas que se dedican a tal o cual actividad, se podría incluir un pequeño taller sobre cómo manejar, por ejemplo, la madera, ¿sí? Hacer objetos de madera, hacer objetos de cerámica o de algún otro material, artesanías. Entonces, el contexto sociocultural también sería para nosotros un elemento más para abordar. Ahora bien, vamos al otro. Este tiene que ver con las características del grupo. Ese sería el último elemento a abordar. Podríamos hablar, fíjense bien, todo lo que pueden abordar. Si tenemos alumnos con alguna discapacidad, ¿cómo nosotros podemos incluir a este alumno con alguna discapacidad con los demás compañeros? ¿Y cómo podemos sensibilizar a estos compañeritos en la importancia de entablar relaciones positivas con estos alumnos que tienen alguna discapacidad? Sí, también pudiera darse, fíjense, si tenemos alumnos que tienen algún tipo de barrera, algún tipo de rezago educativo, que tienen problemas de comprensión lectora, que tienen problemas de pensamiento matemático, que tienen problemas de redacción, que tienen problemas de lectoescritura en general, ¿cómo podemos abordar esto a partir de un curso o de un taller? ¿Qué podría abordar el curso o taller? ¿Cuánto tiempo sería su duración? ¿Sí me explicó? Entonces, ahí podríamos hablar incluso de un taller podemos hablar de un taller de actividades lúdicas, como por ejemplo ajedrez, cómo enseñar ajedrez a los alumnos, un taller sobre expresión teatral, por ejemplo, o teatro, ¿sí? O un taller de música, ¿vale? Que complemente la formación de los estudiantes, independientemente que esté o no esté en la malla curricular. Nosotros podemos partir del diseño de algo nuevo o el rediseño de lo que ya está hecho, ¿sí? Entonces, fíjense bien, voy a regresar tantito. Tenemos que partir de estos contextos, del contexto escolar, referente a las necesidades o realidades de la comunidad escolar, de las problemáticas que ellos están viviendo, de las relaciones o los vínculos que tienen entre ellos, las formas de relacionarse que pueden ser violentas, ¿eh? Aguas ahí. Del contexto familiar, la implicación de los padres de familia, el nivel de preparación de los padres, el involucramiento. Ahí podría haber otra temática. El contexto sociocultural, los riesgos para los alumnos, alcoholismo, adicción, tabaquismo, enfermedades de transmisión sexual, equidad de género, embarazos no deseados, ¿sí? Las características del grupo, atender, por ejemplo, rezago educativo, podríamos hablar de, incluso otra vez nuevamente a nivel de grupo, a nivel grupal, de conductas disruptivas, manejo de límites, establecimiento de acuerdos, un curso sobre resolución de conflictos por la vía del diálogo, ¿sí? Y entonces, o incluso ahí les va, se puede diseñar un curso introductorio, ¿sí? O una semana de introducción de ciertos temas para que los alumnos lleguen más reforzados o con más bases para abordar los temas fuertes de tal asignatura. ¿Sí me explicó? Entonces, esto vendría siendo el análisis contextual. Bueno, voy a quitar esta parte, dejo de compartir y ahora les voy a mencionar. Entonces, a ver, del diagnóstico. Hoy voy a hablarles del diagnóstico. Ustedes a partir del diagnóstico van a identificar una necesidad de su escuela.
esa necesidad que detectan en su escuela que puede derivar de un contexto familiar, de un contexto sociocultural, de un contexto económico, de un contexto familiar, ¿correcto? O un contexto del aula, del salón de clases, ustedes van a identificar esa problemática y van a diseñar un pequeño curso o un pequeño taller que permita atender esa problemática. Ujú. ¿Cuántas sesiones? Es un ejemplo nada más. Estoy hablándoles a lo mejor de 5 sesiones máximo o 4 sesiones, pero que estén bien fundamentadas, que esas 4 sesiones hablen de temáticas, hablen de temas o aspectos que van a abonar a la resolución del problema. Tienen que tener muy claro la diferencia entre un curso y un taller como modalidades educativas. Y si no les tienen claras, esas las tienen que investigar ustedes, ¿correcto? Aquí tienen que empezar a investigar por su cuenta. ¿Qué elementos tiene un curso? ¿Qué elementos tiene un taller? Yo ya les fui aportando algunos de ellos. Ahorita las voy a compartir. Permítanme. Un segundo, por favor. Mm, voy. Tantito. Mm, ok. Ujú, ok. Voy a seleccionar uno de los que tengo aquí. Ujú, a ver, este. Ah, mire. Aquí tengo uno muy bueno. Este fue diseñado por unos maestros, ¿sí? Y me parece interesante. Mire. Ujú. Esta es, herramientas digitales para los padres de familia en tiempos de pandemia, ¿sí? Entonces, estos son los objetivos generales específicos, ¿correcto? La relevancia social, porque es importante este taller, ¿sí? Luego, la justificación, qué problemáticas va a atender este taller, ¿vale? En qué modalidad se va a llevar a cabo, ¿sale? En línea, curso, taller y demás. Las competencias, los rasgos del perfil de egreso de quienes participan en el taller y los temas que se van a abordar. Fíjense bien, conceptos básicos, Classroom y Meet, Zoom. Ujú. Entonces, fíjense, ¿sí? Ustedes van a partir de una problemática, ¿sí? Entonces, la problemática que vivieron estos maestros era que los padres de familia en tiempos de pandemia no manejaban las herramientas digitales. Entonces, su objetivo fue capacitar a los padres de familia en el uso de herramientas digitales de comunicación a través de su smartphone y específicos construir competencias digitales con los padres de familia. Luego, la relevancia social, ¿sí? Aquí viene la competencia digital, el rol de los padres, porque es importante este taller. Y luego tenemos la justificación. ¿Ok? Aquí, perdón, aquí es la importancia, de corrijo, aquí es la importancia del taller. La modalidad es en línea, es presencial, cuánto dura, sí, 3 sesiones por módulo, ¿vale? Eso es lo que quiero que ustedes me diseñen. Ujú. ¿Qué competencias se va a manejar? ¿Cuáles van a ser los rasgos del perfil de egreso? ¿Sí? Y los temas de manera general, ¿correcto? Estos serían los temas que se abordarían. Dejo de compartir, ¿vale? Entonces, ese taller se diseñó precisamente en tiempos de pandemia, ¿vale?
Y entonces ustedes pueden pensar también una propuesta de un curso, un mini curso, un taller que aborde una problemática de la institución. Ahora bien, también les quiero comentar lo siguiente. Ustedes, a ver si ya está, si ya sé, tienen un material. Ujú. Tienen un material que ya les va a compartir la coordinadora de esta parte de las materias en línea, la doctora Mónica. Y este material es un texto, pero en ese texto, ¿qué es lo que llama la atención? Que ya hay varias propuestas curriculares, varias propuestas que permiten transformar la práctica educativa, ¿sí? Y permiten transformar el contexto escolar. ¿Sí? Entonces, ustedes van a hacer su diagnóstico, ¿de acuerdo? Y a partir de la revisión del texto, de la exploración del texto de manera general, van a ir identificando ejemplos de lo que pudieran realizar, tal y como yo lo estuve manejando hace un momento con este ejemplo que yo les puse. ¿De acuerdo? Ustedes pueden determinar, ustedes pueden establecer cuál vendría siendo ¿cómo se llama? El área o el ejemplo que viene ahí en el texto que les puede ayudar a ilustrar o a guiar su propuesta. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, maestros, yo les recomiendo mucho, primero, antes de revisar las propuestas que hay en el texto, elaborar su diagnóstico. El producto a entregar en esta sesión es un diagnóstico de problemáticas, ya sea familiares, sociales, contextuales, económicas, que hay en su comunidad, culturales, que hay en su comunidad y que se pueden atender a partir del diseño de un curso o un taller. Primero, su contexto general, ¿de acuerdo? ¿Cuánto quiero de un contexto general? A lo mejor estamos hablando de una cuartilla nada más de la escuela donde ustedes están laborando. Ah, yo no trabajo en ninguna escuela. Ah, bueno, de la escuela donde tú recuerdes que estudiaste la primaria, la secundaria o la prepa. ¿Sí? Entonces, recuerda cómo era ese contexto, descríbelo, cómo eran los padres de familia, cómo era la comunidad, y empieza a identificar qué problemáticas había. Ah, pues había chavitas o niños o jóvenes que se drogaban, había jóvenes que entraban a la delincuencia. Entonces, ¿cómo atender esa realidad? O había jóvenes que tenían que irse a trabajar y que descuidaban sus estudios. ¿Cómo atender esa realidad? ¿Sí me explicó? Entonces, ustedes primero van a partir de ese diagnóstico. Una vez que ya tienen el diagnóstico, en la última sesión, yo les voy a ir indicando, ¿sí? Ya de manera más detallada, más precisa, qué elementos quiero ya para su propuesta de diseño curricular. Ya muy, muy precisa. Yo les adelanté algo ahorita con un ejemplo que hicieron otros alumnos, pero ahorita ustedes tienen que ya ir adelantando qué problemáticas hay en su contexto y que puedan ustedes desarrollar, que puedan ustedes llevar a un curso o un taller que atienda esa problemática. ¿Vale, maestros? Entonces, sí, me gustaría de verdad que si tuvieran alguna duda, me pudieran mandar mensajito, no pasa nada, yo a todos les he contestado, ¿sí? Sus mensajes, sus inquietudes. Recuerden que mi número de celular es el 55 31 94 83 76, ¿correcto? Ahí yo les puedo contestar un WhatsApp, una llamada, pues a veces estoy en clase, pero un WhatsApp con mucho gusto, cuando me puedes ocupar se los contesto, pero nunca los dejo ahí en visto, ¿vale? Entonces yo necesito que les quede bien claro qué van a hacer en esta sesión. En esta sesión van a mandar su diagnóstico, su contextualización escolar, qué problemáticas viven e incluso ahí les va, pueden ser relaciones entre maestros. Esas relaciones, no hay una relación de convivencia y sano respeto entre los maestros. ¿Y qué creen? Afecta a los procesos de aprendizaje de los alumnos, ¿sí? Entonces,
¿Qué se puede trabajar en esa parte con nuestros compañeros maestros para atender la situación y que no repercuta y que de alguna manera no afecte más los aprendizajes de los alumnos? ¿Sí? Entonces, esa es su tarea de esta sesión, ¿de acuerdo? Su diagnóstico. Lo van a redactar en una cuartilla, ¿sí? Van a argumentar su contexto, ¿de acuerdo? Van a hacer una buena descripción del contexto escolar, familiar, sociocultural, pero también, les repito, van a enfocarse a las problemáticas que ustedes pudieran atender en un curso, en un taller y, ¿por qué no?, hasta en un diplomado. ¿Sale, vale? Entonces, maestros, ya hay una última lectura que precisamente se titula así, ¿sí? Diseño curricular y transformación del contexto educativo, como la materia. Y entonces, a partir de ese texto, ustedes van a ir viendo ejemplos para elaborar su último producto, que precisamente es el diseño o rediseño curricular, ¿vale? Entonces, vayan pensando sobre qué les gustaría elaborar, sobre qué les gustaría trabajar y que verdaderamente se atienda una problemática o necesidad de su contexto. Bueno, maestros, fue un gusto trabajar con ustedes el día de hoy. Sí, la doctora Mónica Arriaga ya les va a compartir el último texto. Les repito, en sí no hay una página precisa, vas a leer de tal a tal página. Más bien van a explorar el texto, van a ir viendo los ejemplos de transformación del contexto educativo a partir de ciertas prácticas, y entonces ustedes van a poder inspirarse para poder realizar su trabajo. ¿De acuerdo? Esa es la intención del último texto. Y ese último texto nos sirve para esta parte, ¿sí? Y nos sirve también para la entrega del producto final. Y entonces, en suma, ¿qué es el producto final? Un diseño o rediseño curricular que solamente está sustentado en un taller o en un curso. ¿De acuerdo? Bien. Y ese taller o curso, pues ustedes lo van a ir dosificando y lo van a plantear la temática, según su contexto, sobre lo que quieran ustedes resolver. Maestros, ahora sí me despido. Que tengan excelente noche y cualquier duda, cualquier inquietud, pues estamos a un WhatsApp de distancia para atenderlo. Que tengan excelente noche. Hasta luego, hasta la última clase, la última sesión. La última sesión ya corresponde a la explicación precisa de lo que debe contener tu curso o tu taller, ¿vale? Entonces, hasta luego, nos vemos, que tengan excelente noche. Bye.